Éxodo con el reinado de Salomón. Bueno, el tiempo del Éxodo ya marcamos, más o menos una temporalidad. El tiempo de Salomón llega muchos años después. Recuerden que después de que el pueblo pasa por el Éxodo, llega el tiempo de la travesía por el desierto. Allí están 40 años. Luego ellos entran a la tierra de mano de Josué, y luego ellos comienzan a vivir a través del tiempo de los jueces. Pasan unos 400 años más liderados, 350, 400 años liderados por jueces. Llega la monarquía, ahí está la monarquía unida, primero Saúl, 40 años, luego David, y luego llega Salomón. Entonces realmente pasa mucho tiempo entre lo uno y lo otro, entonces no hay una relación cercana, así que no sé si de pronto dije algo que pudo haber pensado la persona que formó la pregunta, que había alguna relación temporal entre el tiempo del Éxodo y el reinado de Salomón. Tercera pregunta es, ¿dónde queda la actual Palestina? Es una pregunta difícil porque no sé si te estás refiriendo al territorio que en los tiempos bíblicos se conoce como Palestina, o si te estás refiriendo a la nación o al estado de Palestina, que es todo este enredo político que nosotros vivimos. Si nos referimos al lugar geográfico, es esta franja que es conocida como la media luna fértil. Esto que yo estoy señalando, donde está la línea verde en el mapa. Esto, no tan abajo, pero sí desde por acá, esta parte, donde está lo que era antes Canaán, esto es lo que es la Palestina en tiempos de Jesús. Ahora, si estamos hablando de la Palestina como estado, pues es un estado pequeño que está, de hecho, no tiene un territorio. Es precisamente esa la lucha y la pugna que hay con el Israel histórico en este tiempo, y es que cuando Israel consigue regresar en el 48, si no estoy mal, al territorio de Palestina, pues se da todo ese desplazamiento y los palestinos quedan en un sentido volando y también ocupando lugares. Entonces está todo ese tema político que de hecho al día de hoy seguimos viviendo. Entonces eso para responder a esa pregunta. 4. Así como Dios devolvió a Israel varias veces mientras estuvo en el desierto, ¿podríamos considerar que Dios puede devolver a un creyente a alguna situación como una clase de juicio? Yo creo que si te estás refiriendo a un asunto de disciplina, sí, es decir, Dios disciplina. De hecho, tenemos esa ilustración en Deuteronomio, y es que Dios llevó al pueblo al desierto para probar lo que había en su corazón. Dios lo sostuvo, Dios prueba. De hecho, el desierto en sí mismo es un simbolismo en la Biblia de prueba. Tenemos a Jesús en el desierto, tenemos a Israel en el desierto. Entonces, el desierto es una figura o adquiere más bien ese valor de simbolismo de un lugar donde es probada la fe. Así que sí, Dios puede, en un sentido, ponernos en un momento en un desierto para enseñarnos y para probar nuestro corazón si le estamos amando a Él o lo que Él nos da a nosotros. Si buscamos su rostro, si estamos solamente buscando su mano y lo que Él provee. Entonces la respuesta es sí. Si la pregunta es acerca de si Dios nos quita o nos saca del pacto, pues creo que la misma historia de Israel nos confirma que no. O sea, finalmente Dios tiene un pacto con su pueblo y lo cumple, y lleva al pueblo finalmente donde Él prometió que lo va a llevar. Así es también con nosotros como su pueblo. 5. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Bueno, lo que la escritura menciona es que Moisés desobedece una orden que el Señor le da y golpea, ¿verdad?, la peña, y eso es visto como un acto de desobediencia de Moisés. Y Dios dice que por ese acto de rebeldía, en un sentido, Moisés no puede entrar a la tierra donde Dios iba a conducir al pueblo. Finalmente, ¿sería correcto asumir que Israel se desplazaba en perfecta formación todo el tiempo que estuvo en el desierto, según la imagen que vimos del tabernáculo? Lo que creo que quiere decir la pregunta es que si Israel se movía así como tan ordenadito, en perfecta formación, con el tabernáculo en el medio y las tribus avanzando en ese mismo orden. Pues yo podría decir que sí, y la respuesta sería, está en Números capítulo 2, versos 34. En Números 2 se nos dice que la disposición que tenían las tribus alrededor del tabernáculo, y nos dice el verso 34 de Números 2, los israelitas hicieron todo lo que el Señor le mandó a Moisés, acampaban bajo sus propios estandartes y se ponían en marcha según sus clanes y familias patriarcales. Entonces, sí hay como un orden en que el pueblo se tenía que mover, según clanes, según familias patriarcales. Entonces,
si bien es cierto, no sé si se conservaría ese cuadro, ese rectángulo perfecto que veíamos en la figura, yo creo que sí había un orden en el que el pueblo se desplazaba y basado pues en este texto que nos muestra esa realidad de cómo se desplazaba el pueblo de Israel. Así que esas son las preguntas que teníamos pendientes. Hace 8 días creo que no hubo preguntas. Sé que hace 8 días la temática fue densa porque tratamos de, creo que es la cosa más compleja de entender en la historia del Antiguo Testamento y tiene que ver con los dos reinos paralelos, reino del sur y reino del norte al mismo tiempo, y eso es complejo, así que entiendo si usted se sintió como medio perdido o no medio perdido, sino completamente perdido. Puedo entenderlo porque sí es un tema complejo. Entonces vamos a iniciar. Déjenme, yo voy a compartir pantalla. Dice compartir sonido de la computadora, optimizar la compartición de pantalla para el clip de video, y se supone que ustedes aquí están viendo. ¿Qué están viendo? Ayúdenme. ¿Sí están viendo la Todo el presentación? escritorio. Sí. ¿Ahora la presentación? Sí, perfecto. Muy bien, listo. Entonces nos ubicamos. Déjenme, ¿cómo retrocedo aquí? Aquí. Entonces, la historia de Dios en el pueblo de Dios. Hemos hablado de varios puntos, estos puntos como que representan las cosas más importantes que hemos dicho. La salida de Abraham, que es lo primero que tenemos en el punto, en la margen izquierda, cuando Dios le da la orden de Abraham de salir de su tierra, de su parentela, la llegada y el establecimiento en la tierra de Canaán, los patriarcas, eso es lo que hemos visto aquí, hasta la llegada de la familia de Abraham en los tiempos de escasez que se tienen que mover hacia Egipto, y está en Egipto, José ya está en Egipto y manda llamar a su papá, y la familia de Jacob, 70 personas, terminan viviendo en el norte de Egipto, en la región de Gosén, y allí terminan viviendo por un largo tiempo, 400 años, 430 años de esclavitud en Egipto. Luego Dios levanta a Moisés como un liberador después de la opresión, el pueblo se vuelve esclavo de los egipcios, se multiplican en gran manera, tanto que llegan a ser más de 600,000 hombres, y entonces Dios levanta un liberador que se llama Moisés, y Moisés conduce al pueblo entonces a salir en el éxodo. Tenemos el éxodo hasta, y aquí vimos todo el transcurso del éxodo, estos 40 años, hasta la llegada a la tierra prometida. El pueblo aquí vive un periodo más o menos de también de 400 años entre que toman posesión de la tierra, pasan los 40 años en el desierto, Josué los introduce a la tierra, entrega y reparte los territorios, cada tribu queda con su lugar, pero llega el tiempo de los jueces y hay un círculo vicioso en que el pueblo de Dios está bien, está con el Señor, pero se olvidan de Dios porque las cosas parecen que van bien, adoran a otros dioses, entonces vienen otros pueblos que conquistan y que hacen la guerra. Entonces ellos claman a Dios por misericordia, Dios envía un liberador, un juez que los libere, ellos entonces se vuelven al Señor, el Señor les escucha, los libera y vuelve el mismo ciclo, vez tras vez, juez tras juez. Eso dura más o menos unos 300 años hasta que el pueblo en tiempos de Samuel pide un rey. Y entonces viene Saúl como el primer rey de la monarquía, y tenemos en la monarquía nosotros 3 reyes durante la monarquía unida: Saúl, 40 años, David, 40 años, y Salomón. Y luego de la muerte de Salomón vemos entonces que esa monarquía se divide. El pueblo de Dios parte cobijas. Ya vimos por qué. La prosperidad de Salomón fue a costas o a costillas de un pueblo que estaba un pueblo que estaba sufriendo, que estaba viviendo en medio de la opresión de Salomón, de los impuestos excesivos y demás. El pueblo le pide que baje eso al hijo de Salomón, que va a quedar en el trono, Roboam. Roboam dice que no, que al contrario ellos van a tener que pagar más. Entonces los de las tribus del norte, que son los que se sienten más perjudicados, dijeron: no, mijo, quédese usted con su Judá, con su capital Jerusalén, y nosotros abrimos rancho aparte. Y se recordaron que había un tipo que llamaba Jeroboam, que también había estado oponiéndose a Salomón, y le dijeron: mire, este es su lugar, lo nombramos rey. Jeroboam reina sobre las tribus del norte, crea santuarios de adoración en el norte para que la gente no tenga que bajar a Jerusalén, que queda en el sur, y ya empieza todo el despelote de tener 2 historias nacionales paralelas. Las tribus del sur, Judá, así se conocen los profetas, cuando la Biblia habla de los profetas, Judá se refiere a las tribus del sur, cuando Dios
dice Israel en los profetas, se está refiriendo a las tribus del norte. Y empiezan estas dos historias paralelas a darse. Las tribus del norte caen en el 722, las tribus del sur caen 130 años más tarde, en el 586. Las tribus del norte han caído en manos de los egipcios. Las tribus del sur caen en manos de los babilonios, que se levantan, quitan el poderío de los asirios y se nombran, en un sentido se ponen como el nuevo gran imperio, conquistando lo que ya los asirios habían conquistado, tomando el poder de esos dominios y extendiendo el territorio, llegando en esta ocasión a Judá y destruyendo los muros de la ciudad, destruyendo el templo en el año 586 y llegando entonces a esta realidad que nosotros ya hemos mencionado en el pasado. Así que eso es lo que hemos dicho hasta el momento. Me dicen que la imagen se está viendo pixelada, entonces yo la estoy viendo bien acá, no sé si es problema de mi internet y realmente no sé cómo más solucionarlo, así que vamos a ir con lo que tenemos. Esperemos a ver en Dios que... Yo la veo pixelada. ¿La ves pixelada? Pastor, dale, dejar de compartir y la vuelves a compartir para ver si de pronto mejora. Listo, vamos a ver. Yo lo sigo. Ustedes saben más que yo en estas cosas. Vamos a ver. Compartir. ¿Mejor? ¿Igual? Mejoró mucho. Se ve muy bien. Está bien. Por eso decía pincelada. Mejoró. Muy bien, listo. Sí. Bueno, entonces vamos a ver este video como un breve recordatorio. A ver, aquí está. Ahora se me bloqueó para mí. Ok, ahí va. Confiemos en Dios que el internet nos ayude. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas, todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel.
Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén. Y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45, y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David.
Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Muy bien, entonces ahí teníamos como un resumen a través de la visión del profeta Jeremías de lo que hemos mencionado hasta aquí. Llegamos entonces al exilio. El pueblo de Dios, lo que quedaba del pueblo de Dios, las tribus del sur, también caen ahora en el exilio y son deportadas. El norte ha sido deportado a Siria, pero Asiria ya pasó, los babilonios se han levantado en el 605. El imperio babilónico toma dominio sobre esta región del mundo y comienza, bueno, antes de eso, porque en el 612 es que los babilonios conquistan el poderío de los asirios, y en el 605 al 539 es ese periodo que llamamos nosotros el exilio. ¿Dónde encontramos eso? Segundo libro de Reyes, capítulo 25, segundo de Crónicas 36, Jeremías 40 al 44, partes de Daniel y Ezequiel. Personajes: Jeremías en Judá, Daniel en Babilonia, Ezequiel en Judá y Babilonia, y aquí ya aparece la gran figura de Babilonia que es tan importante en los tiempos bíblicos. La estrategia, mis hermanos, de los babilonios fue llevarse lo mejor de la población, tanto a nivel de recursos, es decir, despojaban los templos, despojaban los palacios, se llevaban el oro, la plata, las cosas más valiosas, pero no solamente se llevaban las cosas para Babilonia, sino que se llevaban a las personas más importantes, los líderes más prominentes, la gente más capaz, más educada, los jóvenes que tenían en un sentido la capacidad de trabajar, y dejaban en ese lugar a la gente empobrecida, a los enfermos y demás. Y la intención de esto no era otra cosa sino finalmente poder mantener ese lugar bajo su dominio y dejar allí en esas tierras a la gente que no podía llegar quizás a sublevarse o rebelarse, y llevarse a los que quizás tendrían el poder tanto militar pero también intelectual de poder hacer revueltas y demás, tenerlos cerquita en Babilonia y babilonizarlos en un sentido, meterles la cultura de Babilonia y capturarles el corazón. Lo que sucede entonces, mis hermanos, en medio de ese contexto, es que ese contexto de tristeza de un pueblo que ha sido llevado, de un pueblo que ha sido deportado a otra nación, de ahí surge el libro de Lamentaciones. Cuando usted vuelva a leer Lamentaciones, recuerde que ese libro está girando en torno a esta historia. Ese es el contexto de los lamentos, el pueblo de Dios siendo llevado al exilio. Y en medio de esa realidad, mis hermanos, los babilonios nombran un gobernador que es un empleado de ellos, Gedalías. Él es nombrado allí como gobernador de lo que quedó de la tribu de Judá, unos muros destruidos, un templo derribado y una cantidad de gente empobrecida y enferma, pero que todavía requiere en un sentido poner en orden todo. Y es nombrado este personaje como gobernador. Jeremías, el profeta, se queda allí para apoyar el gobierno de Gedalías, pero Gedalías es asesinado por un grupo de insurgentes que se levantan, se rebelan y matan al gobernador, y en medio de eso, del miedo que esto puede traerles, porque se dan cuenta que Babilonia va a tomar represalias, ellos huyen hacia Egipto y se llevan al profeta Jeremías contra su voluntad, de tal manera que Jeremías parece que termina su ministerio en Egipto, lejos de su tierra y anhelando estar todavía con el pueblo de Dios en Jerusalén, pero es llevado a la fuerza por este grupo de insurgentes y allí termina su ministerio. Ustedes pueden leer sobre eso en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, versos 25 al 26, o en Jeremías capítulo 43, versos 6 y 7, de esta llevada de Jeremías hacia Egipto. Entonces, ese es el exilio. Ahora, cuando hablamos del exilio, nosotros la fecha que más recordamos es el 586, porque es la destrucción del templo, pero el exilio babilónico particularmente se dio en etapas. Hay por lo menos 3 momentos o 3 deportaciones que hubo del pueblo de Judá. La primera de ellas
se dio en el año 605 y ahí fue donde el primer grupito, es donde Daniel es llevado en este primer grupo de deportados. Daniel se va al 605 aproximadamente hacia Babilonia. La otra deportación se da en el 597 y es allí donde Ezequiel también es llevado a la deportación a Babilonia. Y finalmente, ya la última deportación y la derrota total del pueblo se da en el 586, cuando hay un grupo grande y una destrucción de la ciudad de Jerusalén, cuando ya Nabucodonosor viene con todo y acaba hasta con el nido del perro. Así que eso es lo que ocurre, y en el 586 Israel es arrasada, pero ya se habían dado unas deportaciones previas. El pueblo no aguanta más y ya finalmente todo lo que quedaba de la nación ha sido destruido. Este tema de las deportaciones, además de ser un juicio divino y profetizado por Dios, es una estrategia política que los babilonios adoptan de los asirios. Ustedes recordarán que una de las cosas que han hecho los asirios también con las tribus del norte es lo mismo, se los han llevado. En la serie que estamos nosotros de guerra vemos que una de las cosas que Dios dice es que Dios les va a poner a ellos un anillo en su nariz y se volverán por su mismo camino, porque así tomaban los asirios a las personas y a los líderes importantes, les ponían un anillo en su nariz como lo que se le pone a veces al ganado, ¿verdad? Y los jalaban de ahí para llevarlos deportados como una muestra de poder de ellos. Y lo que hacían los asirios era eso. Los babilonios adoptan ese mismo sistema de llevarse el pueblo, llevarse la gente más capacitada. Y lo que había detrás de eso, como decía hace un momento, era un asunto de poder incorporarlos en la cultura. Es decir, esta generación va a pasar y se le va a levantar una generación de niños que más adelante van a crecer amando Babilonia, por las oportunidades que tienen aquí, porque aquí está el gran imperio, la ciudad de las oportunidades es Babilonia, y vamos a tenerlos de nuestro lado, vamos a quitarles a Israel, a Jerusalén del corazón, y vamos a culturizarlos, vamos a permitirles que hablen nuestra lengua, que adopten nuestra religión, en otros sentidos, que se babilonicen. Y es lo que efectivamente ocurre. Es ahí, en ese periodo, donde el pueblo de Dios abandona el hebreo y comienza a hablar el arameo. El arameo es la lengua comercial de la zona. Es como el inglés de ahora. Para ese entonces y para ese lugar del mundo, el arameo era el lenguaje comercial. El pueblo de Dios hablaba en hebreo. Pero ellos pierden, una de las cosas que pierden es el hebreo y comienzan a hablar arameo. De ahí que en los tiempos de Jesús el idioma que se hablaba era el arameo. Entonces todo eso ocurre precisamente a partir de la deportación a Babilonia. Ellos comienzan a tener hijos, se casan, tienen hijos allí. Recuerden que son 70 años que dura este tiempo allí. La mayoría de los judíos que han sido llevados, miles de personas han sido llevadas a Babilonia, se adaptan, abandonan sus costumbres, se vuelven judíos pero de rostro, pero en su corazón ya son unos babilonios más. Ya se adaptan a la cultura, a la religión, a la lengua y viven como si fueran de esa región del mundo, se olvidan de Jerusalén. Ustedes pueden leer un poquito más de eso en el libro de Esdras y Nehemías, el quebranto de Esdras y Nehemías ante la situación que vive Jerusalén. Otros pocos se rebelan, se vuelven subversivos y tratan de levantarse en armas contra los babilonios, pero eso es como que una cucaracha pelee contra el pie de un hombre de 1,80, ¿verdad? Eso es, diría un profesor mío, pelea de tigre con burro amarrado. No hay nada que hacer, entonces cada ratico son derrotados y demás. Y finalmente viven en esa realidad. Sin embargo, Dios tiene un tercer camino para Israel. No es transigir, no es ceder ante Babilonia, pero tampoco es oponerse a la fuerza. Hay una tercera alternativa y Dios se la presenta al pueblo a través del profeta Jeremías en el capítulo 29. Bueno, aquí está lo que les decía, las deportaciones. Esto le dice Dios al pueblo de Israel. Tomen mujeres, tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas maridos que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Recuerdan lo mismo que pasó en Egipto. En el exilio en Egipto, en el cautiverio en Egipto, multiplíquense, llenen. Aquí Dios dice, hagan lo mismo. Busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar.
Y este es el tercer camino que Dios propone para Israel. Israel, no vas a transigir, no negocies tus principios, tus valores. Mantente firme en la adoración al Señor, pero busca el bien de la ciudad, trabaja duro, busca que la ciudad esté bien, trabaja allí, cría a tus hijos, cultiva la tierra, busca el bien de la ciudad, porque si a la ciudad le va bien, a ti te va a ir bien. Pero Israel, por otro lado, tampoco te levantes en armas. Lo que yo quiero es que vivas en medio de esa tensión. Busca el bien de Babilonia sin volverte como ellos, sin hacerte como ellos. El camino que Jesús más adelante mostraría, den al César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. Ese camino donde combinamos una actitud subversiva, no a las armas, pero sí de rebeldía, de no adaptarnos a lo que el mundo pide y al sistema nos pide, pero por otro lado, de seguir trabajando por trabajar por la restauración, de trabajar por el bien de la ciudad. Y quizás la figura que mejor representa eso que Dios le pide al pueblo es Daniel, porque en Daniel vemos esto. Daniel es un joven que quizás es la figura más importante del exilio, el personaje más destacado del exilio. Es un joven cuando llega a Babilonia. Y él tiene dos alternativas, de nuevo, visibles. O se adapta a Babilonia y se vuelve como uno de ellos, o se vuelve un rebelde subversivo y toma las armas y se opone y quizás termina asesinado. Pero Daniel, vemos una combinación de del tercer camino que Dios propone. Porque Daniel rápidamente se gana el favor de Nabucodonosor. Es un chico inteligente, muy sagaz, parece que es un politólogo y un hombre que es sabio y entendido y está cerca al palacio, aprende la lengua, aprende de la cultura, estudia y es destacado en la corte, de tal manera que se gana el favor del rey de Nabucodonosor. Pero por otro lado, cuando llega el momento en que su fe está siendo puesta a prueba, él se niega y dice, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a postrar delante de una estatua, yo no lo voy a hacer. Pero es una resistencia pasiva. Él no se toma armas y mata al que le pidió eso, no, él dice, mi Dios me librará, pero yo no voy a transigir, yo no voy a doblar mi brazo, yo me voy a mantener firme en mi adoración a Dios. Yo quiero servir a Babilonia, yo quiero seguir sirviendo al rey, yo quiero seguir interpretando sus sueños, yo quiero seguir haciendo mi trabajo para el bien de Babilonia. Pero cuando eso me implica vender mis principios a Dios, yo me abstengo y estoy dispuesto a morir por causa de eso. Y ese, mis hermanos, es el camino que Jesús también nos enseña. Y aquí vemos como un anticipo del modelo que nosotros debemos vivir en la ciudad. Todos ustedes, todos nosotros vivimos en medio de una ciudad, Medellín, Bogotá, donde estemos. Debemos buscar el bien de la ciudad, trabajar duro, bendecir la ciudad, trabajar para que la ciudad esté bien y promover el bien de la ciudad hasta que el estar haciendo eso me lleve a negociar mis principios, ante lo cual yo debo decir, no lo voy a hacer, porque amo a Dios antes que a los hombres, porque voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Daniel representa, es una figura importante por eso, porque nos enseña ese camino, esa tensión saludable entre buscar el bien de la ciudad, pero sin negociar, lo que eso no significa negociar nuestros valores y principios y nuestra fe. Y Daniel modela eso. Pero quizás la cosa por la que más es reconocido Daniel, si somos honestos, es por sus profecías, por la literatura apocalíptica que vemos en el libro de Daniel. Lo más destacado quizás en este aspecto sea la visión que tiene Daniel en el capítulo 2 sobre los 4 metales y en el capítulo 7 y 8 de las cuatro bestias. Déjenme, yo aquí les muestro un poquito. Creo que aquí está, sí. Entonces, Daniel tiene unas visiones respecto a los reinos que van a venir en el futuro. Y él tiene algunas visiones, a ver, esto se me movió. Ahí está. Entonces, él ve, por ejemplo, una cabeza de oro, que es el equivalente en el capítulo 7 al león. Y básicamente, cuando nosotros entendemos la historia, se está refiriendo a los babilonios, el esplendoroso reino, pero que duró menos de un siglo. Los babilonios llegaron en el 612, pero en el 539 llegan los persas y lo acaban. Entonces, en la figura de Daniel, en la cabeza de oro y el león en el capítulo 7 y 8 es el imperio babilónico. Luego habla de su visión, pecho y brazos de plata, y en el capítulo 7 ve a un oso y un carnero. Estas son figuras de los persas en alianza con los medos, oso y carnero,
que llegan en el 539 a derrotar a los babilonios. Recuerdan que esto es la historia de Bernabé le pegó a Muchilanga y Muchilanga le dio a Burundanga. Así pasa en toda la historia. Están los asirios son derrotados por los babilonios, luego llegan los medos y los persas y los arruinan, luego van a llegar al imperio griego y luego llegan los romanos, y esto es así la historia. Pero básicamente lo que ve Daniel es esto. Luego ve el vientre de bronce, y en el capítulo 7 y 8 ve un leopardo con 4 cabezas, el macho cabrío, que se refiere finalmente al imperio de los griegos que llegan. Y es interesante esas 4 cabezas, y esto es la gloria de la escritura y de las profecías, porque él ve que este animal tiene 4 cabezas, que este leopardo tiene 4 cabezas. Y es interesante que en la historia, los griegos, después de la muerte de Alejandro Magno, prematuro y muy joven, se dividen en 4 imperios. 2 de ellos importantes en la historia intertestamentaria, que son los Ptolomeos y los Seleucidas. Pero hay otros 2 que se dividen también en alguna zona de Siria y demás, y al norte de Egipto. Entonces, él ve eso en una visión, que este imperio se va a dividir en 4 cabezas, y es lo que ocurre años más tarde en la historia de la humanidad. Y la otra visión que él ve, el 4º imperio que él ve, son unas piernas de hierro, una bestia con dientes de hierro. Y es entonces el imperio romano, la anticipación al imperio romano. Así que es impresionante ver las profecías del libro de Daniel, la precisión histórica. Otro asunto, por ejemplo, sobre la profecía de Daniel es el asunto de las 69 semanas de Daniel, que se ha estudiado mucho y demás. Quiero leerles, por ejemplo, en ese sentido, Daniel 9:25. Dios le está diciendo a través de una visión a Daniel: Daniel, ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos. Entonces, 7 más 62, ¿cuánto es? 69 semanas, ¿verdad? Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles fuertes, defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Y es impresionante que ese tiempo, esas 69 semanas, que corresponden en la historia a 483 años aproximadamente, son los que exactamente transcurren desde la orden que da Artajerjes de la reconstrucción del templo, que vamos a ver más adelante cuando el pueblo regresa. Recuerden que aquí están bajo el dominio babilonio, duran 70 años en Babilonia, pero luego los babilonios caen, llegan los persas, y hay un rey persa que se llama Ciro, que Dios ha levantado como un liberador, un siervo suyo, sin ser adorador a Yahvé, pero es un siervo suyo, porque Dios usa a los creyentes y a los no creyentes para cumplir sus propósitos. Levanta a Ciro, y Ciro da una orden de que pueden regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad y los muros. Entonces, lo que él está viendo, Daniel está viendo, es que van a pasar 483 años entre eso, la reconstrucción de Jerusalén, hasta la venida del gobernante. Y eso es lo que ocurre básicamente desde la orden de Artajerjes en el 457 para la reconstrucción hasta el año 26 después de Cristo, transcurren esos 483 años, esas 69 semanas que Daniel ha profetizado. Y el año 26 marca el inicio del ministerio público de Jesús, cuando Jesús es revelado ante la humanidad. Ese gobernante, ese ungido, se muestra a la humanidad. Y eso, mis hermanos, es glorioso, porque como dice la Escritura en Gálatas 4:4, cuando fue el tiempo propicio, Dios envió a Jesucristo. Porque Dios no anda con afán, Dios tiene un momento para todo, y en el momento adecuado, cuando se cumplió lo que Dios había prometido, envió a su Hijo Jesucristo. Así que también Daniel es sumamente sorprendente en la exactitud de los vaticinios o de las profecías que él entrega en estas visiones apocalípticas que él tiene. Entonces, es lo más importante quizás que podemos decir del tiempo del exilio. A nivel ya de la historia del pueblo de Dios, podemos decir que es precisamente también esta temporada donde aparece en las sinagogas, comienzan a darse. ¿Recuerdan? Ya no hay un templo, el templo ha sido destruido, ya no está Jerusalén, estamos en Babilonia, pero el pueblo, algunos de ellos quieren seguir adorando a Yahvé, algunos de ellos quieren seguir adorando al Señor, pero no tienen dónde. Entonces surge la idea de las sinagogas y empiezan el pueblo de Dios a reunirse y a hacer pequeños centros de adoración donde ya el símbolo más importante no es el arca
¿verdad? Que a partir de ahí no sabemos dónde está y qué pasa con el arca, sino el elemento más importante ahora en esos lugares de adoración es la Torá, la ley del Señor. Entonces empieza todo el sistema de las sinagogas, ahí están los judíos que ustedes conocen en la historia como los judíos de la diáspora, ¿verdad? Y son esos que se quedan después del regreso, algunos permanecen allí. Y eso nos lleva, mis hermanos, a este tiempo del exilio de los 70 años. Entonces, 586 son llevados el grupo más grande y recién en el 516 ellos pueden regresar. ¿Por qué? Porque Dios orquesta que los babilonios caigan en el 539 por manos de los persas. Levanta otro imperio y este otro imperio tiene otra estrategia de gobierno en el mundo. Ya no es llevarse a la gente a su región, trasladarlos, sino es al contrario, es volverlos a sus ciudades, permitirles que tengan la adoración a sus dioses, tenerlos contentos, tener al enemigo tranquilo, contento, que no tengan ganas de pelear porque están bien. Y eso es lo que hacen los persas. Así que llegamos al periodo de la restauración, del retorno, del regreso. 516 hasta el año 400. La restauración del pueblo de Dios y el retorno a la tierra. Para eso quiero pedirles que leamos Esdras capítulo 1, por favor. Esdras capítulo 1. Busquen su Biblia. Esdras capítulo 1. Y vamos a leer para tener un panorama general de lo que ocurre en este momento de la historia. Esdras capítulo 1. ¿Lo tienen? Yo asumo que sí. Entonces voy a leer en favor de ustedes Esdras capítulo 1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, ¿ven? Se ha levantado un nuevo imperio, los persas, su primer rey, Ciro, en el primer año de su reinado, mire lo que pasó. El Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Entonces, miren cómo esta se interpreta la historia, porque la historia debemos interpretarla a la luz de Dios. Lo que se está interpretando es que cuando llegó el tiempo del rey Ciro, lo que ve en la historia es Dios levantó a Ciro para que él emitiera un decreto para que se cumpliera lo que Jeremías había prometido de que el pueblo después de 70 años iba a regresar a su tierra. ¿Qué decía el edicto? Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá vaya a Jerusalén a construir el templo. Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándoles plata y oro, bienes y ganado, ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Logran ver como las similitudes de las historias y como los paradigmas de la redención. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? ¿Qué es lo que le dan al pueblo de Israel? Los egipcios. Oro, plata, vestidos, como que no se vayan con las manos vacías. Ustedes trabajaron por mucho tiempo aquí, tienen derecho a llevarse muchas de las riquezas que por mano de los hombres no tuvieron, pero que Dios les va a dar a ustedes. Porque lo que los hombres les negaron a la fuerza, yo se los doy por la gracia. Y Dios le da al pueblo de Israel, al salir de Egipto, riquezas de todo lo que habían trabajado en esclavitud. Él no se olvida ni un solo día de su trabajo en esclavitud y les da para salir con riquezas. Ahora nuevamente han estado 70 años trabajando para los babilonios y este rey dice, no solamente déjenlos ir, sino que denles plata, denles oro para que ellos regresen y construyan el templo al Señor. Bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo en Jerusalén. Verso 5. Entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén.
Todos sus vecinos los ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganados, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Entonces, Nabucodonosor se había llevado los tesoros del templo. Ciro dice, regrésenle eso al pueblo de Dios. Ciro les entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los pasó a Sesbazar, jefe de Judá. Este Sesbazar es muy importante, ahorita vamos a ver quién es este Sesbazar. El inventario de dichas cosas fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, tazas de oro 30, tazas de plata 410, objetos diversos 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y plata. Todos estos objetos se los llevó Sesbazar a Jerusalén cuando los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Esto es lo que pasa. Casi que podríamos decir, ya que terminó la clase y entendimos lo que pasó. Lo que está ocurriendo es que el pueblo puede regresar. Dios ha dado la orden, ha levantado a Ciro y el pueblo puede regresar. Y es básicamente lo que ocurre. Pasaron 70 años de exilio, 605 desde que se dio la primera deportación donde va Daniel, hasta el 536 que se da esta narración, el primer año del rey Ciro. La orden que da Ciro y lo primero que el pueblo debería hacer al regresar a la tierra es construir el templo, ¿lo notan? Y ellos empiezan, ustedes leen en el libro de Esdras estas narraciones, y ellos empiezan a construir, ¿verdad? Libro de Ageo y demás, pero lo abandonan. Pronto dicen, ay, pero estamos construyendo el templo y mi casita y mi familia. Y entonces comienzan a ocuparse de ellos mismos y se olvidan de ocuparse de los asuntos que Dios les ha encomendado. Y empiezan a desplazar la prioridad que es Dios y empiezan ellos a pensar en ellos mismos. ¿Cuál templo? Construyamos nuestras casas. Usemos eso que nos dieron, no para construir el templo, sino que construyamos también nuestras casitas, porque es que uno también tiene derecho. Y empieza el pueblo entonces a hacer eso. Y ahí es donde aparece el profeta Ageo en escena. Dios levanta al profeta Ageo en la escena. Y es el profeta Ageo que le dice al pueblo, reflexionen. ¿Les parece bien lo que ustedes están haciendo? Que Dios los sacó de Babilonia, donde estuvieron 70 años sirviendo a otros dioses y a otra gente, y los ha puesto en su tierra dándoles una instrucción, construyan un templo. Y que ustedes tengan sus casas artesonadas, sus casas bien bonitas, bien chéveres, toda su provisión, y mi templo está en ruinas. Reflexionen sobre lo que ustedes están haciendo y luego se quejan de que todo lo que ganamos se va en saco roto, que no prosperamos, que Dios no nos bendice. Pero es que ustedes se olvidaron de para qué Dios los trajo a la tierra, para que le dieran prioridad a Él, la adoración al Señor. Y Dios entonces empieza a reprender eso al pueblo y levanta al profeta Ageo, que les dice una y otra vez, reflexionen, reflexionen, reflexionen en su proceder. Ustedes han dejado a Dios en segundo lugar. Este Sesbazar que se dice aquí es el mismo Zorobabel que se lee en otras versiones de la Biblia. Y es bajo el liderazgo de este líder de Judá, Zorobabel, que finalmente el templo es terminado. Y en el 516, año 516, el templo es inaugurado. ¿Y saben qué ocurrió en el 516? ¿Recuerdan cuándo fue el templo destruido? 586. ¿Cuándo el templo es inaugurado? 516. ¿Cuánto hay del 586 al 516? 70 años. Entonces, de nuevo, la perfección de la escritura y de los planes de Dios. 70 años desde la deportación, 605, hasta el retorno, 536. 70 años desde la destrucción del templo, 586, hasta la construcción del templo, 516. Maravilloso. Dios había dicho son 70 años y 70 años ocurren por donde usted los mire. Se estima, mis hermanos, que serían cerca de unos 50,000 judíos quienes regresaron del exilio. Para quizás, sorpresa de muchos, no fue la mayoría que regresó. Y piensen por un momento, pensemos, y si aquí hay hermanos venezolanos, seguramente ellos podrán también identificarse. Pensemos en la población venezolana que está en Colombia. Casi 2 millones de venezolanos, entiendo, por lo menos en cifras oficiales. Que el día de mañana, en 2, 3 años o antes, bendito sea el Señor que pudieran, termina ya lo que está pasando y ellos pueden regresar a su tierra. Y en un sentido, Dios levanta a alguien y ellos pueden regresar a su tierra. ¿Ustedes creen que los 2 millones de venezolanos van a regresar?
después de tener 7, 8, 10 años aquí en Colombia? Yo diría que no, que muchos de ellos ya no se hallan regresándose porque ya hicieron su vida aquí. Quizás han tenido hijos aquí que ya son colombianos, quizás han invertido algún dinero, han comprado una casa, se han casado con una colombiana o con un colombiano y ya hicieron su vida aquí. Entonces, no es tan fácil después de 70 años que me digan, miren, usted está en su tierra, les permitimos regresar a Jerusalén, pero Jerusalén es una ciudad derribada, sin muros. No hay un templo, no hay nada. Es un tierrero. Es la tierra de la promesa, pero no hay nada. Y la mayoría de gente se queda porque se habían acomodado a vivir ya en Babilonia y no tenía sentido regresar a una tierra destruida. Ellos son conocidos entonces, como les decía, como los judíos de la diáspora. Ellos se quedan allí y dan inicio entonces a las sinagogas y todo lo que yo les he mencionado ya. En este periodo de la historia aparecen, además del que ya les mencioné, el profeta Ageo, aparecen dos personajes muy importantes en la historia bíblica, que son Esdras y Nehemías. El libro de Esdras y el libro de Nehemías nos narra todas las reformas, la oposición, las vicisitudes de la nueva vida que estos judíos que regresan tienen que vivir. Porque si bien es cierto que la tierra está desolada, pues ahí hay gente viviendo. Es decir, ahí se han quedado personas de pueblos alrededor que cuando los persas llegan al poder se aprovechan y empiezan a ocupar y recuperar los territorios que los babilonios habían quitado. Y como la estrategia de los persas es vayan a sus tierras, quédense ahí. Empiezan a aprovecharse de todos estos pueblitos y empiezan a ocupar territorios y empiezan a defender sus tierras. Entonces ahí es donde se explica la oposición que hay cuando el pueblo judío regresa y trata de tomar posesión de lo que les pertenecía a ellos. Ustedes leen el libro de Nehemías, de Esdras que hay oposición y que se me opuso este hombre y no sé quién. Y todo eso que leemos es en razón a eso. Esdras y Nehemías nos narran esa historia del regreso. Pero además de Esdras y Nehemías, Dios levantó profetas en esta temporada en la historia del pueblo de Dios. Y parte de esos profetas que Dios levanta son Ageo, que yo ya les mencioné, que básicamente cuando el pueblo regresa a reconstruir el templo, abandonan la construcción y empiezan a hacer sus casas. Pero hay otro profeta que Dios levanta también en estos tiempos, que es Zacarías. El ministerio profético de Zacarías se centra en la ciudad de Jerusalén y la necesidad de reconstruir la ciudad. Si Ageo está preocupado por la reconstrucción del templo, Zacarías está preocupado por la reconstrucción de la ciudad. Y los dos, Ageo y Zacarías, presencian la inauguración del templo. Pueden leerlo ahí, vamos a leerlo en Esdras capítulo 6, verso 14. Esdras 6, 14. Yo lo leo en favor de ustedes. Así, los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción, conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar en el año 6 del rey Darío. Entonces aquí nos dice eso, que Ageo y Zacarías participaron en animar al pueblo a que reconstruyeran. Y Dios los usó como profetas para animar a los que estaban regresando a que terminaran la obra de reconstrucción del templo, lo que finalmente sucedió y se nos narra en Esdras capítulo 6, versos 14 y 15. Ahora, una perlita que es importante. Cuando uno lee el libro de Esdras, uno cree que aquí ya estaba Esdras, que Esdras ya estaba involucrado en la obra. Pero Esdras no aparece en la historia de Jerusalén, sino hasta Esdras capítulo 7. Ustedes ven ahí en sus Biblias. Esdras llega a Jerusalén, pone como título. Porque hasta aquí Esdras solamente es un narrador de lo que ha pasado. El libro de Esdras, los primeros 6 capítulos, Esdras no está. El libro tiene su nombre, él nos está contando una historia que ha sucedido, pero que él no ha estado involucrado. La labor de Esdras arranca recién en el capítulo 7 del libro de Esdras. ¿Captan? Y a veces nosotros leemos Esdras capítulo 1 y pensamos que Esdras ya está ahí, en Jerusalén, y que él está aquí con el pueblo y que está luchando. No, Esdras no está ahí. Esdras recién llega en el capítulo 7. Han pasado varios reyes, ustedes lo acaban de leer. Ya no está Ciro, ya no está Darío, ahora está Artajerjes. Entonces, han pasado 3 reyes, ha cambiado muchas cosas. Esdras no está, Esdras entra recién en escena en el capítulo 7, es decir, 60 años después de la inauguración. Él regresa con un grupo pequeño. Han pasado del capítulo 6, la inauguración del templo, al capítulo 7,
60 años. Ustedes leen, por ejemplo, en 6:15, que el templo se terminó en el tercer mes de Adar, en el año sexto del rey Darío. Y cuando llegan al capítulo 7, ustedes ven que durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. El tiempo en que fue el tercer año del rey Darío al gobierno de Artajerjes pasaron 60 años. Entonces, de nuevo, esas cosas que pasan en la Biblia. Pasamos de un capítulo a otro y han pasado 2 días, pero en otros capítulos han pasado 60 años. Y esas pistas son muy importantes en el momento de interpretar y de entender la escritura. Cuando leemos el capítulo 7, han pasado 60 años desde lo que ocurrió en el capítulo 6. Y esos son datos que son importantes. ¿Qué hace Esdras? Bueno, Esdras regresa con un grupo pequeño de judíos en el año 457 aproximadamente, en otro de los retornos que hace la gente. Entonces algunos dicen, vamos a ver cómo le va a estos que se han ido. Y son como observadores, como que, bueno, que regresen ellos, vamos a ver cómo les va. La reapertura económica, esperemos que otros salgan y miramos a ver si la cosa no se pone complicada, nosotros empezamos a salir. Algo así es lo que pasa. Entonces, ellos se van y hay un grupito que se queda como expectante. En el 457, cuando ven que ya hay un templo, ya hay una ciudad que está surgiendo, ellos dicen, regresemos, ya es como tiempo de regresar. Y regresan bajo el liderazgo de Esdras en esta oportunidad. Esdras establece reformas religiosas, como por ejemplo es Esdras el que prohíbe los matrimonios mixtos que se han dado durante la historia del pueblo de Dios y que ha sido un desastre. Recuerdan que yo les mencioné eso, que el desastre de Salomón fue porque él empezó a tener matrimonios con mujeres extranjeras y eso trajo que el corazón de Salomón se desviara. Luego vimos en el ejemplo de Acab, que siendo una adoradora a Yahvé por los nombres de sus hijos, termina convirtiéndose también en una adoradora a Baal y a otros dioses porque se casó con Jezabel, una fenicia, y ella le transforma el corazón. Dicho sea de paso, muchachas solteras o muchachos solteros, no busquen, por favor, entrar en relaciones con no creyentes. Te va a ir mal. Y usted puede decir, ay, pero yo conozco un caso de que le fue muy bien. Es 1 entre 100. Yo soy pastor y veo cómo sufren hombres y mujeres hoy día porque entregaron su vida y su corazón a un hombre que no temía a Dios. Yo lo voy a convertir, pastor, yo lo gano para Cristo. No juegues a eso. La historia de la Biblia y la historia presencial de la humanidad del 2020 me muestra que eso no funciona así. Bueno, dejo de predicar y seguimos aquí con la historia, pero que nos sirva a nosotros de ejemplo. Bueno, en este mapa ustedes pueden ver también algunas cosas importantes. Por ejemplo, este cuadrito que está aquí en la derecha nos muestra el primer traslado, el primer retorno que hubo bajo el liderazgo perdón. ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí. Espérate. Sí. Ya no. Ya no. Ahora sí. Se veía pixelado. Ahora sí se ve Ahora perfecto. sí. Ahí está perfecto. Ok, listo. Entonces, Sesbazar, perdón, ahí cometí un error. Sesbazar y luego Zorobabel son 2 personajes diferentes. Primero Sesbazar y luego Zorobabel llevaron grupos de exiliados de regreso a Judá. Eso ocurre más o menos entre el 537 y el 522. Ese es el primer retorno que se da. Luego nosotros tenemos que en el 520 el templo es reconstruido y rededicado, todo lo que ya nosotros vimos y demás. Luego nosotros podemos encontrar que este es un área al norte de Egipto conquistada por Cambises, otro de los reyes de la época y demás. Esdras luego aparece en el 458 llevando a un grupo de judíos de vuelta a Jerusalén. Artajerjes lo nombra como ministro de asuntos religiosos. Y luego aparece este personaje que es posterior a Esdras, que es Nehemías, que se entera de la funesta condición de Judá y regresa a Jerusalén por orden real. Eso ocurre más o menos unos 14 años después que Esdras ha llegado a Jerusalén y Nehemías regresa. Entonces, básicamente lo que ocurre es que hay varios retornos. Y una vez lee esa historia de Esdras y Nehemías, uno cree que eso pasó ya y que eso fue una sola cosa. No, hubo diferentes movimientos que se dieron en la historia del pueblo de Dios. Mucho tiempo pasó, más o menos unos 130 años, desde el 536 hasta el año 400, que es donde tenemos testimonio del profeta Malaquías, que hay todos estos asuntos de reconstrucción y de que la nación vuelva a establecerse. Es un periodo de tiempo largo.
y que nosotros debemos de considerar cuando estudiamos la escritura. ¿Estamos? Este mapita creo que les podría ayudar. Esta es una cronología que también podría quizás ser útil, que pudiéramos considerarla. Entonces aquí tenemos año 540, déjenme, yo veo si puedo usar, ya para qué, pero pongámoslo, a ver si podemos usarlo. La cosita esta que alumbra, a ver, eso es. Entonces, el año 540 aproximadamente, recuerden, 536, inicio del templo, la reconstrucción. El templo es completado finalmente en el 516. El pueblo de Dios regresa cuando Ciro es el rey de Persia, ¿verdad? E inicia el templo. En el inicio del templo está el ministerio del profeta Ageo. Ya Ciro ha muerto y ahora está Cambises por aquí gobernando. Y en ese periodo Dios levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías, para que estimulen al pueblo, para que Judá reconstruya el templo. Y eso es lo que ocurre a través del ministerio de estos profetas y el liderazgo de Zorobabel, que esto ocurre. Luego viene un periodo como de mucha quietud donde está el rey Darío, y el templo es completado en tiempos del rey Darío. Pero pasan muchos años. Es aquí donde surge la figura de Jerjes, que no es el mismo Artajerjes, y es aquí donde aparece el libro de Esther. Entonces, el libro de Esther se da justo en esta temporada de la historia. Esther está en Susa, la capital del imperio persa, y allí está el rey, y ustedes leen la historia de Esther también allí, como una historia también de salvación. Aparece el ministerio de Esdras en el 458. Entonces, mire todo lo que ha pasado desde la profecía de Ageo y Zacarías hasta el ministerio de Esdras. Mucho tiempo entre que se terminó el templo y que Esdras llega a hacer las reformas religiosas. Ha pasado mucho tiempo. Y luego se levanta, entonces Esdras es como el reformador religioso, pero no es suficiente. Se requiere una reforma también política y social. Y entonces Dios levanta a un líder llamado Nehemías, que es el que se encarga ya no de levantar el templo, que ya está, sino de levantar los muros de la ciudad y de restablecer el orden político en Jerusalén. Y eso es lo que nos narra el libro de Nehemías, y es Nehemías el que lidera eso. ¿Bajo quién? Bajo el rey Artajerjes. Y es aquí, terminando este periodo, mis hermanos, donde aparece la figura del profeta Malaquías. Malaquías denuncia la corrupción que ha vivido el pueblo. Nehemías parece que gobierna unos 12 años en Jerusalén, es como el gobernador de esa zona, pero parece que Nehemías regresa nuevamente a Susa, y Malaquías se levanta denunciando la corrupción en la que han caído los sacerdotes, en que se han olvidado de las prohibiciones de los matrimonios mixtos, y Malaquías denuncia eso, que el pueblo se ha olvidado de lo que Esdras les ha dicho, y el descuido que el pueblo tiene en cuanto a los diezmos, en cuanto a los aportes para el templo. Es Malaquías el que menciona esa realidad. Y en ese regreso, parece que Nehemías, como les decía, se va, pero después regresa, y lo que leemos en el capítulo 13 del libro de Nehemías es eso, como que se requiere una nueva reforma porque el pueblo se ha desviado. Y volvemos a la historia de siempre, ¿verdad? Que pasó en el tiempo de los jueces, que pasaba en la monarquía, que el pueblo como que cuando las cosas iban bien se relajaba, se olvidaba de Dios, creían que eso era como que lo habían conseguido por ellos mismos, terminaban adorando a otros dioses, siendo desobedientes a Dios. Venía un momento de Dios levantaba hombres para librarlos, y vemos la misma historia. Así que, mis hermanos, en conclusión, en este periodo de la historia, déjenme yo quito otra vez esto, ratón. En este periodo de la historia, nosotros vemos que Dios, como les decía, levanta a Malaquías, y hubo dos libros históricos, Esdras y Nehemías, una historia personal, Esther, y tres profetas durante el tiempo del retorno. ¿Cuáles? Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto nos ayuda para entender que cuando estamos leyendo los profetas, ubicarlos. Este profeta está hablando antes del exilio, durante el exilio o después del exilio. Este profeta le está hablando a Israel, las tribus del norte, o este profeta le está hablando a Judá, o a las dos. Esas cosas son muy importantes porque nos ayudan a entender, y esa es mi esperanza con este curso, que le ponga a usted la Biblia en 3D, que le ayude a ponerle colorcitos a ese mapa que usted tenía como a blanco y negro del Antiguo Testamento, que ahora usted lo pueda ver como en alta definición.
Quiero, hermanos, que terminemos con este video pensando y reflexionando en qué nos enseña a nosotros, pueblo de Dios, este asunto del exilio. Así que quiero dejarles con este video y luego ya concluir para terminar nuestro curso. Hay algo especial sobre estar en casa, donde todo encaja perfectamente. Estamos rodeados de personas que amamos y en quienes confiamos. Hay un sentir de estabilidad y seguridad. Y mientras que algunas personas tienen la oportunidad de experimentar esta clase de hogar, muchos no la tienen. Otros pueden incluso ser obligados a abandonar su hogar y vivir en una tierra ajena. A esto le llamamos estar exiliado. Sí, en el exilio todo está desorientado. Estás en lo desconocido. Y en la historia de la Biblia es justo ahí donde los israelitas se encontraban, conquistados por Babilonia y viviendo en exilio lejos de su tierra. Entonces se preguntaban, ¿cómo terminamos aquí? ¿Hay esperanza de volver a casa? Y toda la historia de la Biblia está diseñada para responder esas preguntas. ¿Toda la historia? ¿En serio? Sí, regresa a las primeras páginas de la Biblia. ¿Dónde vive la humanidad? Ok, viven en un jardín realmente hermoso, su hogar. Y están ahí con una condición, que confíen y obedezcan el único mandamiento de Dios, y no lo hacen. Así que la consecuencia fue ser expulsados del jardín. Son enviados al exilio. Exactamente. Entonces esta historia ha sido diseñada para prepararte para la historia de Israel, cómo les fue dada la tierra prometida y cómo iban a poder permanecer ahí con una condición, que sean fieles a los términos de su relación de pacto con Dios. No lo hicieron y fueron enviados al exilio. Y si todavía no ves el paralelo entre el exilio del jardín y el exilio de Israel, piensa en esto. En Génesis, el exilio de la humanidad llevó a la historia de la construcción de ¿cuál ciudad? Oh, sí, de Babilonia, el mismo lugar al que los israelitas son enviados. Pero ese no es el final de esas historias. En la primera Babilonia, Dios llamó a Abraham a salir y a viajar hacia la tierra prometida. Y esa historia fue diseñada para dar esperanza a los israelitas que ahora mismo viven en la Babilonia posterior. Ahora, eventualmente, ellos logran salir y viajan de vuelta a su tierra prometida. Y cuando lo hicieron, no fue hogar, dulce hogar. Imperios opresivos todavía gobernaban sobre ellos y el pueblo seguía actuando de la misma manera corrupta que sus ancestros. Así que los profetas bíblicos dijeron que el exilio en realidad no había terminado. ¿Cómo podrían pensar que todavía estaban en el exilio si estaban en casa? Sí, esto es realmente importante. En las escrituras hebreas, el exilio babilónico de Israel se convirtió en una imagen de algo más universal. En ese sentido de alejamiento y de deseo por algo más, sin importar en dónde vivas. Sí, puedo identificarme con eso. Tengo un hogar maravilloso, pero está ubicado en un mundo marcado por el dolor y por las relaciones rotas, la muerte, la tragedia realizada por los demás y por mí mismo. Así que en la Biblia, el exilio es la condición humana. Todos seguimos repitiendo este patrón de corrupción humana que nos lleva a una Babilonia de la que no podemos escapar. Y no importa dónde vivas, todos deseamos un hogar mejor. Las escrituras israelitas tienen la esperanza de que un día Dios enviará un rey que rescatará el mundo de toda la Babilonia que ha sido creada. Y después de muchas generaciones, conocemos el nombre de este israelita, Jesús de Nazaret. Él vagó por ahí sin hogar, anunciando la gran restauración, ese hogar que Israel y toda la humanidad han estado buscando. Sí, a Jesús realmente le importaban las personas que no tenían hogar. Él recibió al extranjero. Él dijo, el amor de Dios se revela cuando invitas al rechazado y haces fiesta para personas que no tienen un lugar al cual pertenecer. Jesús también decía que Israel y toda la humanidad habían perdido su camino, que nuestro egoísmo nos lleva a crear falsos hogares basados en el estatus y el poder, y estos inevitablemente excluyen a los demás. Todos vivimos en un exilio que nosotros mismos creamos, pero Jesús dijo, el verdadero camino a casa es uno de debilidad, de servicio y de perdón. Y luego Jesús se fue al exilio junto con nosotros para mostrarnos el verdadero camino a casa. ¿Y ese cuál es? Bueno, Jesús dijo que Él es el camino. Su vida y amor sacrificial resultaron más poderosos que el fracaso de la humanidad.
Él abrió un camino para llegar a nuestro verdadero hogar. Y conforme los seguidores de Jesús se comprometieron con Él, descubrieron una nueva manera de ser humanos. Ellos creyeron que el verdadero regreso del exilio ya había comenzado. Y así se llamaban a sí mismos extranjeros y peregrinos. Oh, sí. Ellos dirían cosas como, el mundo no es nuestro hogar y somos ciudadanos del cielo. Así que los seguidores de Jesús continúan como exiliados mientras esperan el día en que Jesús regrese para transformar este mundo en un verdadero hogar. Ok, mis hermanos, qué belleza, ¿no? Qué belleza. Déjenme concluir entonces con lo que hemos aprendido durante este curso. Dios cumplió sus promesas a Abraham, los multiplicó haciendo las naciones millones de habitantes, les dio un territorio bueno y amplio y les permitió ser luz a las naciones, no de forma voluntaria, pues fueron desterrados, fueron los destierros que los llevaron a Israel a otras naciones. En Babilonia, el pueblo vive un despertar espiritual que trae el nacimiento de las sinagogas y el surgimiento de los grandes rabinos. Daniel y Ezequiel profetizaron durante el exilio. Cuando en el predeterminado plan de Dios Él tuvo a bien levantar a los persas, estos permitieron el retorno del pueblo de Dios a la tierra. Ellos levantaron el templo con el liderazgo de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras, y luego las murallas de la ciudad bajo el liderazgo de Nehemías, e inició una nueva vida con la renovación del pacto y el establecimiento de la nación. Pero como lo veremos y como lo vimos en el último de los profetas, Malaquías, pronto la perversión, la injusticia, la falta de piedad volvería a presentarse en la historia de la nación, lo que finalmente les llevó al último profeta a desear la venida de un nuevo profeta como Elías. Y ese es el mensaje con el que cierra el libro de Malaquías. Que surja un nuevo Elías que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El profeta Malaquías cierra su libro con esa esperanza, que se levante uno como Elías. 400 años pasarían hasta que Dios levantara de la ciudad de Belén el Salvador del mundo. Mis hermanos, hemos llegado de esta manera al final de nuestro curso. Yo quisiera que pudiéramos orar al Señor, tomar un tiempito para orar, y luego quizás si hay algunas preguntas pudiéramos hacerlas rápidamente. Tenemos algunos minutos y si podemos y alcanzamos y logramos hacer el juego. Pero déjenme orar al Señor. Padre, ha sido mi oración, Señor, durante este curso, que tú enciendas una pasión por tu palabra en tu pueblo, Señor. A veces cuando leemos el Antiguo Testamento nos parece como tan aburrido, tan poco relevante para nuestra realidad, tanto nombre de gente, tantas cosas. Pero Señor, yo espero que esto que hemos caminado juntos nos permita verlo de otra manera. Y más allá de ver la historia del pueblo de Dios, veamos al Dios de la historia. La historia de Dios, porque al final del día eres tú quien ha trazado esta historia, Señor, con tu pueblo. Una historia que nos revela la necesidad de la gracia, la necesidad de la dependencia de ti, que nos ha revelado la rebeldía de nuestro propio corazón, que nos ha revelado que tan pronto nosotros nos alejamos de lo que nos hace bien, porque somos expertos en eso, Señor, de alejarnos de aquello que nos hace bien. Y a través de la historia de Israel aprendemos eso, cómo el pueblo tiene esa experticia en abandonar a su Dios, a aquello que es su bien y su paz. Pero eso solamente es un reflejo de quienes somos nosotros, los seres humanos, que cuando empezamos a percibir quizás que las cosas están bien, que como que todo va en orden, empezamos a abandonarte, a dejarte un pasito aquí, una reunión a la que no me conecto, un servicio al que no voy, un día que no leo la Biblia, y poco a poco, Señor, vamos dando pasos hacia atrás, hasta que tienes que, Señor, quizás enviar una disciplina de tu parte para hacernos ver, Señor, que no podemos vivir en independencia, en autonomía de ti. Que empezamos a cosechar los malos frutos de nuestra rebeldía y sufrimos. Y entonces, Señor, nos vuelves a la persona de Jesús, quien es nuestro libertador definitivo. Aquel que vino a morir en la cruz del Calvario, que vivió el exilio
fue exiliado del cielo y vino a la tierra, abandonó su territorio, su zona de confort, su lugar de habitación, el trono a la diestra del Padre, y habitó entre nosotros. Y vivió en este lugar y fue maltratado y crucificado para el perdón de nuestros pecados. Para tener la esperanza, como veíamos hace un momento, de que nosotros también, extranjeros y peregrinos en esta tierra, podamos vivir aquí como vivió Daniel, como tú invitaste al pueblo en el exilio. Busquen el bien de la ciudad, bendigan la ciudad, trabajen duro, tengan hijos, multiplíquense, busquen el bien de la ciudad, pero a la vez no negocien sus principios, no vendan sus valores, vivan como pueblo de Dios, manténganse firmes en la fe, mantengan su cabeza en alto, estén dispuestos a dar sus vidas, sus trabajos, lo que sea necesario por causa de la honra del Evangelio, y confíen que yo los voy a sacar de los pozos de los leones, que yo los voy a sacar del horno de fuego, porque son mi pueblo y porque yo los mantendré a salvo. Danos esa fe, esa confianza, Señor. Ayúdanos a vivir en esta tierra así, a conducirnos como extranjeros y peregrinos, a no aferrarnos a esta tierra porque no somos de aquí, a trabajar duro, a cultivar, a promover el bien, pero no aferrarnos a esto porque no somos de aquí. Nos dirigimos a una ciudad, a la nueva Jerusalén que descenderá del cielo y en la que habitaremos con nuestro Rey. Hacia esa esperanza, Señor, nos dirigimos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis Amén. hermanos. Bueno, estoy leyendo el chat. Lamento que de pronto no quedaron. Bueno, ya Valentina está compartiendo el link del video, de los videos que hemos visto. Bueno. Entonces, ¿qué tal si nos probamos a ver qué tal nos fue? Entonces, vale, lo hacemos a través de la aplicación, los que puedan hacerlo, pero no sé si vale podamos hacerlo de la siguiente manera. Si tú compartes pantalla y vas mostrando la pregunta y que cada uno como que en su mente se evalúe y ponga como la evaluación de, uy, hacerte en esta, uy, no hacerte en esta. Y quizás que no lo señale ahí en el programa porque puede ser difícil para algunos, pero que por lo menos vea la pregunta y vea las opciones y pueda decir, voto por triángulo, voto por cuadro, y en un sentido que le sirva a la persona solamente para su propia autoevaluación. ¿Podemos hacerlo así? ¿Vale? El formulario ya lo tenemos diseñado como así en esta, pero igual se pueden mostrar las preguntas, Pastor. Entonces, ¿lo compartes tú? Sandra ya lo está compartiendo, ya lo va a compartir. Ok, listo. Pastor, Entonces, buenas noches. ¿Usted sería tan amable y nos puede compartir los enlaces del relato así con las caricaturas para compartirlos con familiares y amigos? Ya están ahí, están en el chat. Ahí lo pueden ver ya en el chat. Pastor, y nos podría enviar también el material del curso. ¿El material para de qué? Imprimirlo y hacer un librito. ¿El material? Ay, sí. Sí. Sí, sí, sí. Es que esto es una página web, esto no está diseñado para poderse imprimir ni nada. Las memorias simplemente, las que tú enviaste ya, pesar. son las que queremos. Las memorias. Pastor. Hola. ¿Qué les parece si hacemos una primera ronda así con el juego normal y luego las mostramos sin la competencia? Juguemos, hermano. Son las 8:30 de la noche. Está bueno un jueguito hasta ahora después de tanta actividad, ¿no les parece? Súper. Juguemos un ratico. No se vayan que me están yendo. No me vayan hasta que juguemos un ratico. Listo, entonces los que ya descargaron la aplicación, en la parte inferior, en toda la mitad, les aparece un botón de engrosar. Está muy estallado tu micrófono, No vale. entiendo. Un poquito el micrófono. No, yo. Ahí Sandra le está mostrando la pantalla. Pero no nos mandaron un link ni nada, ¿cierto? No hay un link para ingresar, ¿o sí? Vale. Hermanos. Que ya tienes un pin de juego, ingresa. Y ya hay un pin de, escúchenme que Valentina tiene un poco su micrófono malito, entonces les estoy mostrando la imagen que les va a aparecer en su celular donde lo descargaron, ¿cierto?
Entonces, en la parte inferior, en la mitad, dice ingresar PIN. Ahí van a ingresar un número que yo les voy a dar en este momento. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿A dónde ingresa? Sandra, ¿a dónde O sea, ingresa? tenemos que bajar una aplicación. Yo estoy perdida. Pero tranquilos que vamos a hacerlo con los que la pudieron Ah, sí, bajar. entonces, Sandra, ingresar PIN. Ah, Ingresar ya. PIN. Van a ingresar el Listo. número 69 71 090. Igual ya se los voy a colocar en el chat. Yo que hice 6971090. Correcto. En el chat igual lo coloqué para todos. ¿El nombre no ponemos nada? En el nombre es tu nombre. Si no pone nombre, no puede jugar. Tu nombre. Jorge, Nilsa, Mónica, Jairo, Iván, María. Listo, Póngale ojalá con el apellido para que, como hay varias Sandras, por ejemplo, porque esto es como un concurso, a ver quién responde primero y eso. Pastor, ¿es posible que compartan la pregunta para poderla ver y responder? Para los que no tienen la aplicación. No, y por ejemplo la compañera que está haciendo la que tiene como es el anfitrión del juego, ella podría compartir pantalla y nosotros poder visualizar la pregunta al mismo tiempo. Ahí está. Ya empezó a contar el tiempo. Sí, pero no vimos la pregunta ni la leyeron tampoco. No, no la vimos. Bueno, vamos para la segunda pregunta. Coge el orden cronológico de los partidos. ¿Quiénes prueban? Pregunta 2. Pregunta 2, hermanos. Ahí está la pregunta. ¿Dónde Ahí está. empieza oficialmente la historia de Israel como nación? Opción 1, en Génesis. Opción 2, en Egipto. Opción 3, con el Éxodo. Y opción 4, en el libro de Números. Respondan. Se les acabó el tiempo. Ah, no, mejor dicho. Tiene que ser rápido. La opción correcta es con el Éxodo. Eso iba a poner yo, pero no alcancé. No, te no vale. Está bien. Bueno, vamos para la siguiente a hacerlo un poco más rápido. El nombre del profeta que da una transición entre jueces y la monarquía es Samuel. No puedes decir. Mala, Nilsa, tienes que dar la No puedes decir, Nilsa. ¿Quién es la genio? ¿Quién es la genio? No puedes decirlo, amiga. Ok, correcto. Pensó en voz alta. Sí, señor. Siguiente. Eso, Aleja. Vamos, Lore. ¿Cuánto tiempo reinó Saúl sobre Israel? 20 años, 24 años, 44 años, 40 años. Quedan 9, 8. 20. ¿Por qué me dijeron que era un genio? ¿Qué quiere decir eso? 40 años, hermanos. 40 años. Muy bien, vamos a ver cómo van las puntuaciones. Aleja sigue punteando. Fernando subió. Quinta pregunta. ¿Bajo cuál reinado se convirtió Jerusalén en la capital de Israel? Silencio. Cinco, 4, 3, 2, 1. La pregunta correcta. Bajo el reinado de David. Aleja. Uy, Lorena subió. Edison y Tatiana van ahí.
¿Hasta qué rey estuvo el Reino Unido? David, Saúl, Roboán o Salomón. Está mal escrito, pero es... Sí. Muy bien, próxima pregunta. Vamos, Lore, vamos, Edison. David Palacio sigue subiendo, Carlos Escobar también. Séptima pregunta. ¿Qué acciones implementó Ezequías en su reinado? Purificó el templo, consagró los sacerdotes, restableció el culto e incluyó tanto el sacrificio de animales como la mus. Todas las anteriores. La música. La música. Enio. Todas las anteriores. Vamos, vamos. María Donado va bien. Angie y Nubia subieron. Edison y Tatiana. ¿Qué nación Dios levantó para castigar a Israel? Egipto, los asirios, filisteos, un gitano. Muy fácil. Facilito, los asirios. Madres. Muy bien, Edison, Tatiana. Uy, Lorena, vamos. Los Robus, vamos. Novena pregunta, ya falta poco. ¿Cuántos exilios atravesó el pueblo de Dios? 4, 1, 3, 7. La pregunta está, pero muy quisquillosa. La pregunta correcta es 3 exilios. Miércoles. Pregunta final, hermanos. ¡Vamos! ¿Qué profeta se levantó en el reino del norte para denunciar la idolatría de Israel? Elías, Ocosías, Joroboam, Samuel. Yo creo que voy de primero, pero como no puse el nombre, no aparezco ahí. El profeta Elías. Muy bien, hermanos. El ganador o la ganadora es... Podio, tercer lugar, Carlos Escobar. Medalla de bronce, medalla de plata, Angie Nubia. Y el ganador, primer puesto. Aleja. Bien, se recuperó. Los subcampeones Edison y los Robus, cuarto y quinto, se llevan premio de consolación. Un aplauso. Muy bien, hermanos, qué bueno. A ver, Aleja, ¿dónde estás, Aleja? Déjate ver, ¿quién es Aleja? Yo quiero conocer a Aleja, la ganadora. A ver, Aleja. Hola, Aleja, muy bien, Aleja, excelente. Bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado del curso. Apreciaría mucho si a través de Valentina o Sandra, no sé si Vale, tenemos algún formato de evaluación o no. No, Valentina no está. Entonces, apreciaría mucho si usted retroalimenta un poquito. No tenemos el link disponible. Ok. Seguramente les haremos llegar un link de evaluación donde usted pueda también como ayudarnos a retroalimentar la experiencia. Es la primera vez que hacemos algo así. Así que usted pueda retroalimentar un poquito qué cosas fueron muy buenas, qué cosas cree que podemos mejorar. Y la idea es, ojalá, creo que el otro año pues haremos Nuevo Testamento, periodo intertestamentario y Nuevo Testamento. Pero bueno, el punto es que podamos ahí como ir creciendo en esto. Pastor, preguntan por las grabaciones y las vamos a compartir, los links de las clases. Pueden ya seguir a la Fundación Encarga, el Ministerio Encarga en YouTube, suscribirse para que puedan tener todas las actualizaciones de las capacitaciones que se dan.
porque todo lo que es capacitación estamos tirando también por Encarga, tanto las conferencias de consejería, con los recursos a estos niveles de formación. Síganos en YouTube o en redes sociales como Ministerio Encarga. Dale suscribirse para que les llegue la notificación cuando los videos se suban. Entonces, eso es muy importante. Bueno, gracias al Señor. Espero que hayan disfrutado este tiempo. Espero que no les haya enredado más la cabeza, sino que haya aclarado un poquito el tema y que no haya sido para perjuicio, sino para beneficio, y que esto les abra el apetito y el hambre por la palabra del Señor. Amén, pastor. Gracias a Así usted, es, pastor. Muchísimas Entonces, gracias, pastor. Ahora sí, abramos el Muchas micrófono gracias. y despidámonos con el micrófono abierto. Muchas gracias, pastor. Chao. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias a Dios. Bendiciones. Muchas gracias por el curso, que estuvo muy chévere. A todos. Muy buen curso, Muchas pastor. gracias, buenas noches. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchísimas Muchas gracias. Amén. Gracias, Amén. pastor. Gracias. Gracias. Chao, chao. Falta el chiste de Gabriel. Basta. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, pastor. Interesante. Bueno, qué bueno. Gracias. Gracias a Dios. Nos diste un plus que era la parte ministrado, la parte de autoridad. ¿Qué tiene que ver todo eso con nuestro tiempo, con nosotros? ¿Con el estado de qué? Nos diste un plus que tiene que ver todo esto con nuestro tiempo y con nosotros mismos. Gracias por una buena aplicación de la aplicación. Qué bueno. Sí, se me hace difícil no predicar. Es que yo no soy profesor, yo soy predicador. Entonces, me cuesta quedarme en mi rol de profe. Pero bueno, gracias a Dios. Muchas gracias. Muy bien. Vale y Sandra, bueno, grabaron, ¿verdad? Entonces ya Sí, toca pastor. es montar. Si podemos hacer ese link, creo que de retroalimentación sería bueno. Poderlo enviar a las personas para que nos ayuden a retroalimentar la experiencia y ver cómo podemos ir avanzando. Yo creo que en términos generales estuvo bien. Hoy habían como 100 personas más o menos en promedio. 103, pastor. Entonces creo que eso fue bueno. Pues empezaron 140, terminaron 100. Estábamos dentro del margen de deserción y mucha gente, pues al saber que lo subíamos, entonces alguna gente se relajó por ese tema. Pero bueno, creo que Valentina estaba súper bloqueadísima con su micro. Sí, pastor, bloqueada con el internet lento y a mí casi me da un yello cuando me dice pásalo tú y yo sin idea de eso. Pues salió bien, muy bien. Sí, salió bien. Gracias a Dios. Qué bueno. No, bueno, pastor, listo. Ya yo lo grabé en la nube y ya Valen lo organiza. Listo, ahí está Vale. Ajá, Sí. descansa. Vale, una cosita. Sandra que está aquí, Sandra me conoce. Yo tengo muy mala memoria. Yo necesito que tú me ayudes a recordar cosas. Si te sirve, apúntalas, porque yo soy muy despistado. Entonces, por ejemplo, en el tema de las preguntas que nos pasó las 2 semanas que se me olvidó, yo me vine a acordar, pues ahorita, 10 minutos antes. Entonces, en esas cosas, tú me vas a ir conociendo. Uno de mis aguijones en la carne es que yo tengo una pésima memoria. Entonces, la gente que está ahí como a mi lado ayudándome, yo les ruego, ayúdenme a recordar cosas que yo de pronto dije o pedí, porque yo no las recuerdo. Entonces, en eso, amiga, para que si tienes que escribir, escríbelo, pero que me tienes que ayudar en eso, porque si no nos juntamos los desmemoriados, es decir, estamos embalados. Listo. Entonces, necesito que me des una manito con eso, ¿vale? Listo, pastor. Y vamos a hacer entonces la autoevaluación de esto para enviarlo, pastor. Sí, para enviarlo por los Yo diría chats. que sería bueno que la gente retroalimente, no sé, de pronto hagámoslo, ya que Vale va a meter la ficha lo de Google Forms. Ok. A ver si podemos ir haciendo. Listo, Dale, no hay pastor. problema. Nos Después vemos lo vemos. mañana por Zoom a las 11, ¿cierto? Es por Zoom. ¿Cuándo? Mañana, para la reunión con Snyder.
Ah, sí. ¿Listo? Sí. Yo les mando el link. Exacto, ya se me ha olvidado. Bueno, chao. Que descansen, Dios los bendiga. Amén, Chao. amén. Gracias, chao, chao, vale, gracias.